Buenos días, licenciada. Licenciado, buenos días con ¿Cómo están, todos. chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Qué gusto, licenciado, buenos días. ¿Cómo Buenos están, días, licenciada. chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir trabajando nuestro portafolio, nuestra plataforma, de tener los documentos al día para que no tengamos contratiempos al finalizar nuestro año lectivo, ¿no? Muy bien. Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar nuestra asistencia, por favor. Estamos cerca de 12 participantes y solamente 3 personas han registrado la asistencia, ¿no? Así que por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es directamente las cruzadas, ¿no? Como ustedes saben, directamente las cruzadas fueron los enfrentamientos por recuperar Tierra Santa, ¿no? Un enfrentamiento directamente entre los cristianos con los islámicos, ¿no? Como ustedes saben, a pesar de que el cristianismo y el islamismo tienen bastante similitud con proporciones religiosas, prácticamente ellos establecieron pues sus propios puntos de vista, ¿no? Y eventualmente, si hablamos un poco de las cruzadas, los cristianos como tal trataron de expandir la religión de ellos por todo el mundo, ¿no? Mediante la cruz y la espada que se le menciona, ¿no? Y eventualmente, pues, los islámicos fueron, pues, en aquel momento también una religión que estaba en constante crecimiento, ¿no? Y por ende existieron los enfrentamientos entre cristianos directamente contra los musulmanes. ¿Qué sucede acá? Si bien es cierto, los islámicos consideran que Jesús fue un profeta más, mientras que los cristianos consideran que Jesús era el Mesías. ¿Qué significa el término Mesías? El término Mesías vendría a ser como el defensor, el guía, el supremo de Dios, ¿no? El mandado de Dios, como se podríamos Ya decirlo podría así. ser. Excelente, muy bien. El Hijo de Salvador enviado por Dios, ¿no? Dios. Muy bien. Excelente. Señorita o señor, ayúdeme por favor, señorita Antonella. Buenos días, profe. Bu- Leo, sí, por favor. Cruzadas. ya. Cruzadas. Se conoce como las cruzadas a una serie de campañas militares llevadas a cabo por buena parte de Europa cristiana, en particular, en particular la Francia de de, de los, perdón, profe, lo que pasa es que tengo el teléfono horizontal y después se me pone vertical y por eso no puedo leer bien. Ya, muy bien. Bueno, yo le ayudo, señorita, ¿ya? Francia de los No, Capetos y el Sacro Imperio Romano, bajo el impulso de la autoridad eclesiástica, el Papa, tuvieron durante 2 siglos, 1096 y 1291, ¿no? Y tenían como finalidad recuperar el control político y religioso de Tierra Santa. El principio fueron 9 cruzadas diferentes, 4 mayores y 5 menores, ¿no? Pero también hubo más adelante en la historia una serie de guerras en España y en la Europa del Este. También fueron denominadas como tales y que en algunos casos se extendieron hasta el siglo XV, ¿no? Los soldados que participaban en esos ejércitos papales se llamaban cruzados y portaban una cruz de tela cosida sobre la ropa para identificarse leales a la Iglesia Católica Apostólica Romana. A cambio de sus esfuerzos eran perdonados todos los pecados previos que hubieran cometido, ¿no? Bien, si bien es cierto, las cruzadas acá directamente fueron luchas y enfrentamientos por recuperar Tierra Santa, ¿no? Recuperar directamente Tierra Santa que estaba en manos directamente de los islámicos, ¿no? Y dentro de las cruzadas, bueno, existieron momentos en que los cristianos, en este caso apostólicos romanos, prácticamente lograron recuperar ese territorio, mientras que en su momento también los islámicos otra vez lograron pues tener el control, ¿no? Ahora, la pregunta es, Jesús, ¿en dónde nació?
En en Nazaret. Belén. Se dice que Jesús nació en Jerusalén, en Belén. Sí. En Jerusalén. En Excelente. Belén, En Belén. Palestina, En como Belén, dice dice. en Belén, la ruta de dicen. Belén. peregrinación. Ya, señor Víctor Hugo, dígame, por favor. Gracias, en Belén, Palestina, en una peregrinación, en la Excelente, ruta muy de la bien. peregrinación. Ahora, si recordamos un poquito, ¿no? Si bien es cierto, Belén viene a ser el sitio o el lugar en donde directamente nació Jesús, ¿no? Pero el territorio extenso prácticamente era conocido como Jerusalén. Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el punto clave acá? Que prácticamente se considera que ese sitio también era sagrado para los musulmanes, porque se considera que Mahoma estuvo pues en el retiro espiritual cerca de esos territorios, ¿no? Y eventualmente para los islámicos mencionaron de que Jerusalén era directamente parte de su religión, cosa que los cristianos de igual manera no aceptaron porque consideraban que Jerusalén fue el sitio y lugar donde nació, vivió, murió, pues Jesús. ¿Sí? Y eventualmente pues empezaron estos enfrentamientos. Ahora, dentro de estas características nos habla directamente de 2 siglos de enfrentamientos, ¿no? Con los islámicos en general, en la mayoría de los casos. Aquí podemos encontrar una imagen representativa. ¿Qué nos dice esta imagen de aquí? Voy a hacerle un poquito más pequeñita, por favor. ¿Qué logramos observar de esta imagen? ¿Sí? ¿Qué logramos observar? Dicen, Dicen al hay pare- caballos, gente muerta, una guerra. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? Al parecer también está, o sea, es una batalla que después de ganarla están haciendo reverencia con los ojos al cielo, miran al cielo. Muy bien, Se excelente. encuentra gente agotada, incluso está un caballito ahí que está medio acostado y el caballero ahí está agotado. Y más que todo me llama porque hacen referencia y alzan sus espadas mirando al cielo. Muy bien, excelente. Somos buenos observadores. Muy No bien. sé si son el señor que está con los brazos abiertos al lado derecho del caballo, es un cura por la cruz, al lado derecho del caballo blanco. El caballo blanco. ¿El de aquí? Derecho, al otro lado, es un A la otra cura, ahí, derecha. ahí. A la otra derecha. La Muy derecha. bien. Se ve como un Excelente. líder, exacto, se ve como un líder, como que esperanza, algo así, ¿no? Excelente. Muy bien. Motivación. Son bastante observadores. Muy bien. ¿Qué más? Una última cosita por ahí que tal vez se nos esté escapando. Están adelante del pueblo, de una iglesia, están protegiendo el Excelente, pueblo. muy bien, delante de la iglesia principal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, la mayoría de los cruzados obviamente pues llevaban siempre este símbolo, la cruz. Y por lo general, adelante de los enfrentamientos, cuando directamente se encontraban contra los musulmanes, el sacerdote y en algunos casos el papa estaba liderando lo que es el ejército cristiano. Entonces directamente el papa daba la orden de matad en nombre del Señor. Matad a aquellas personas que no están con Dios porque son enemigos del Señor. Y obviamente aquellas personas que estaban con esta religión eventualmente pues salían a los enfrentamientos. En la mayoría de los casos hacían participar a la población en general cuando obviamente los soldados cruzados estaban en enfrentamientos y no lograban ganar a los musulmanes, realmente hicieron participar a la población, ¿no? ¿De qué manera? El sacerdote decía, si ustedes participan en este enfrentamiento, si ustedes ganan, si ustedes matan al enemigo, al diablo, este tipo de cosas, todos sus pecados serán perdonados y podrán ir al cielo. Es decir, el Papa o la autoridad eclesiástica daba esa notificación, por decirlo así, para que las personas puedan participar en este enfrentamiento. Y obviamente, pues, al ganar, generalmente ellos tendrían, pues, el perdón de sus pecados. Y eventualmente, pues, según la tradición católica, cristiana, cuando una persona prácticamente comete buenas obras en vida, ¿a dónde supuestamente va después de morir? al Al cielo. cielo.
al cielo. Y eventualmente, pues, la mayoría Se deseaba dice esa que situación, va al ¿no? paraíso, al cielo, se va a una mejor vida, dicen, ¿no? Excelente, muy bien. Sí, el paraíso, el cielo, pues el sitio en donde prácticamente irán a estar directamente las personas que hicieron en vida una buena actitud, se llevaron bien, no tuvieron conflictos, siempre caminaron con Dios. Bueno, son algunas cosas que directamente la Biblia también nos enseña, ¿no? Aquí tenemos pues la imagen, la representación de un gran enfrentamiento que existió. Aquí podemos ver pues una victoria, por decirlo así, del ejército apostólico, católico, romano, en donde prácticamente esa victoria destinan directamente pues a Dios, ¿no? Y obviamente aquí tenemos las bajas, tenemos al sacerdote, ¿sí? Y aquí tenemos directamente cómo ellos iban directamente enmarcando la cruz en todos los territorios, ¿no? Como ustedes saben, la cúpula directamente fue un legado del arte islámico, ¿no? En su momento también se expandió por todo el mundo, ¿sí? Muy bien, pasamos directamente, ¿ya? A los antecedentes de la cruzada. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Dalila, por favor? Ya dicen, buenos días. Antecedentes de las cruzadas. Alrededor del año 1000 después de Cristo, la división del Imperio Romano en la división del Imperio Romano en dos, el Sacro Imperio Romano y el llamado Imperio Bizantino. Había otorgado a este último el dominio de los territorios en el Medio Oriente y el Asia que habían sido parte del Imperio unificado. Estas fronteras fueron asediadas por el Islam, sobre todo los turcos selyúcidas, a un total de obligar al imperio a ceder parte del territorio, la actual Turquía y sus alrededores, y permitir que los musulmanes se establecieran no demasiado lejos de Constantinopla. Envalentonados por la victoria en la batalla de Manzikert de 1700, de 1071, los turcos se anexaron los territorios de Siria, Palestina y entraron a la ciudad santa de Jerusalén, una de la mitología religiosa del cristianismo. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, aquí directamente la antesala de las cruzadas, hablando del año 1000, prácticamente podemos establecer que el Sacro Imperio Romano y el Imperio Bizantino como tal lograban tener una unificación, ¿no? De tal manera que el cristianismo pueda expandirse por todo el mundo. Sin embargo, aquí hablamos de otros personajes, los turcos selyúcidas que se le conoce, ¿no? Que prácticamente ellos tenían pues una religión islámica y eventualmente tuvieron enfrentamientos con los cristianos, ¿no? Aquí hablando directamente en la batalla de Manzikert en 1071, en donde prácticamente los turcos anexaron los territorios de Siria, Palestina y directamente entrando a la ciudad santa de Jerusalén. Cosa que obviamente el cristianismo no vio con buenos ojos y eventualmente se dieron pues una serie de enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos ver una imagen representativa de los cruzados, ¿sí? Ellos llevaban lo que es la cruz tanto en la vestimenta como en los escudos también, y sobre todo en los caballos también llevaban pues la cruz, ¿no? Significando directamente el cristianismo, ¿no? Si bien es cierto, en algunos casos ellos obviamente optaban por la necesidad de no tener un enfrentamiento directo o con aquellas personas que no tenían una religión propia, sino más que todo evangelizarlas, ¿no? Y en algunos casos dentro de los islámicos, obviamente pues ellos no eran bien vistos y eventualmente pues tuvieron una serie de enfrentamientos, ¿no? De hecho, se considera que existieron más de 9 cruzadas, es decir, más de 9 enfrentamientos, ¿no? Pero generalmente eran muy pocas. Ahora, vamos a hablar directamente de las cruzadas mayores, es decir, de los grandes enfrentamientos que lograron tener pues los cristianos, ¿no? ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Víctor Hugo, por favor?
Con todo gusto. Causas de las cruzadas. Las principales causas de la llamada a cruzadas fueron siempre la liberación de las tierras santas, de Jerusalén, de manos de los musulmanes, paganos o herejes. Sin embargo, detrás de dichas pretensiones religiosas estaba también el deseo de expandir el área de influencia comercial y económica de la nobleza feudal, quienes, aliados con la Iglesia, buscaban aumentar la influencia del Papa en el mundo. Las Cruzadas Mayores. Primera Cruzada. Inicio de 1090, inició en 1096 y culminó en 1099 con una victoria cristiana en el control de los territorios en disputa por las potencias occidentales. Esto significó la recuperación de ciertos territorios del este por Imperio Bizantino y el establecimiento de los estados latinos de Oriente. Segunda Cruzada tuvo lugar entre 1144 y 1148 a partir de la caída del condado de Edesa, el primer estado latino ante los turcos selyúcidas. Los ejércitos cristianos del rey francés Luis VII y Cordado III de Alemania marchan por toda Europa y el Imperio Bizantino para llegar a Anatolia y ser derrotados por los musulmanes, que luego citaron Jerusalén en 1187. Al mismo tiempo, los cruzados que marchaban hacia Oriente pasaron por la península ibérica y retomaron Lisboa, Mería y Tarragona en 1147. Excelente, señor. Hasta ahí nada más. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente de las causas, siempre fue pues liberar Tierra Santa, ¿no? Eventualmente del control de los musulmanes, de las religiones paganas o los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? 10 en este momento. ¿Quiénes eran los herejes? Listen, ¿usted está preguntando de manera general, o sea, lo que significa la palabra o aquí en las cruzadas? De manera general, los herejes. Las personas que no creen, por ejemplo, en una religión, que no practican la religión, no practican los buenos, las buenas, ay, se me fue la palabra. Bueno, no llevan una vida, Una vida. un Se, ejemplo de vida, sí. se Se me quedó fue la en la palabra. vida. Se quedó en la vida. Muy bien. Víctor Hugo, dígame, por favor. Son personas que sostenían opiniones o creencias contrarias a la fe de Cristo y de la Iglesia. Excelente, muy bien, 10. Los herejes prácticamente eran personas, grupos que generalmente contaban con una religión diferente, ¿no? Entonces, si en aquel entonces el cristianismo, el islamismo, sí, en religiones bastante grandes y fuertes, y aquella persona o aquel grupo practicaba otra religión, directamente eran considerados, pues, herejes o paganos como tal. Es decir, ellos no tenían una religión propia y eventualmente ellos fueron directamente los causantes, por decirlo así, para que los cristianos obviamente traten de evangelizar pues a todo el planeta, ¿no? Ahora, las cruzadas mayores. Si hablamos de la primera cruzada, inició en el año 1096. No sé si les mencioné que tenían una prueba después de esta clase. No, 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 Liz, licenciado. no nos mencionó, licenciado. No, No, no no, les para dije. nada. no. Sorpresa. Bien. Entonces, vamos a tener una pequeña evaluación, ¿no? De esta clase del día de hoy. Ahora, la primera cruzada obviamente inició en el año 1096, ¿no? En donde prácticamente podemos mencionar que el Imperio Bizantino como tal recuperó su territorio, ¿no? Por estos enfrentamientos. Si hablamos de la segunda cruzada que fue en los años 1144 a 1148, aquí directamente podemos verificar que fue una cruzada en donde participaron directamente los reyes de Europa, ¿no? El rey francés Luis VII y Conrado de Alemania, que marcharon directamente con todo su ejército en contra de los musulmanes para enfrentarse en Anatolia, ¿no?
cosa que en su momento se enfrentaron y fueron derrotados por los musulmanes, ¿no? Y luego directamente los musulmanes sitiaron pues Jerusalén en 1187, ¿no? En donde prácticamente se considera pues la cruzada de los reyes, ¿no? Porque estuvieron directamente el rey Luis y sobre todo Conrado III. ¿Qué sucede acá? Ellos juntaron lo que es un ejército bastante grande, bastante numeroso, fueron directamente a Anatolia, pero los musulmanes ya les estaban esperando y eventualmente pues tuvieron una situación bastante fuerte en el enfrentamiento y directamente pues fueron derrotados, ¿no? Y obviamente los musulmanes en este caso lograron retomar lo que era Jerusalén, Lisboa, Almería y Tarragona en 1147, ¿no? Ahora, podemos hablar de que existió la Tercera Cruzada en el año de 1187. De 1144 a 1187, ¿cuántos años han pasado? 33. 43 años. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren, la tercera cruzada, y hablando de cruzadas, realmente pasaban desde 30 a 40 años. ¿Por qué sucedía en ese tiempo? Porque prácticamente los musulmanes y los cristianos, cuando pasaba el tiempo, lograban acumular lo que eran riquezas, lograban acumular lo que eran soldados, y eventualmente, pues, al tener un ejército bastante grande, tanto los cristianos como los musulmanes, empezaban los enfrentamientos. Porque como ustedes saben, en cualquier enfrentamiento, en cualquier guerra, siempre directamente se necesita tener bastantes recursos, ¿no? Obviamente para mantener a los soldados, para su alimentación, para el desarrollo directamente de las armas. Eventualmente fueron épocas bastante difíciles en donde ellos lograban adaptarse después de unos 20, 30 años después, ¿no? Muy bien, tercera cruzada, ¿me ayuda en la lectura, por favor, el señor o la señorita? Me ayuda, por favor, el señor Freddy Marcelo, por favor. Tercera y cuarta cruzada. Listo, licenciado. Ocurrió entre 1187 y 1191 y fue conocida como la Cruzada de los Reyes. Tuvo el objetivo de, de recuperar Jerusalén del control del Calita. A ver, Salodina, ¿ya? Ay, sí, soy mal para el inglés. A ver, Sol, Or, Ring, You Sit, If, I What, ¿ya? Cometido que se fue, logró solo parcialmente luego de una serie de victorias cristianas con, a ver, híjole, está mal mi compu aquí. Contreras de la importancia con la firma del Tratado de Romia, de Romia, del Tratado de Romia, que cedía el control de los musulmanes a la ciudad santa, pero permitió a los cristianos realizar peregr- sus, sus perigrames liberamente. Uy. Cuarta cruzada. Inició en 1202 y culminó en el 1204. Pero pero, as- pero esta vez no contra los musulmanes que controlaban todavía Jerusalén, sino contra el imperio bizantino, cuyas relaciones con el rey Enrique VI de Alemania se habían organizado. En ello tuvo mucho que ver los
los musulmanes de la República de Venecia, que deseaba asegurarse la predominancia comercial de la región. Las cruzadas asedian y conquistaron Constantinopla de 1204 y la saquearon durante varios días. Luego proporcionaron en su lugar el Imperio Latino. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Tercera cruzada. Dicen, estoy sin lentes de contacto. Ah, ya sí, no se preocupe. Muy bien. En los años 1187 y 1191, ¿no? Aquí directamente estaba el territorio de Jerusalén bajo el control del califa Saladino, ¿no? Si recordamos un poquito como tal, el califa Saladino, conocido con el nombre de Yuf al-Din, generalmente él estuvo a cargo de estos territorios, pero él obviamente dio lo que es una normativa libre para los cristianos. ¿Cuál era? El que directamente los cristianos puedan ingresar tranquilamente a Jerusalén, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de llevar su peregrinación de la mejor manera, ¿no? Pero si bien es cierto, aquí podemos hablar de que existió lo que es la firma del Tratado del Ramla, ¿no? En donde prácticamente los cristianos con los musulmanes llegaron pues a un acuerdo, ¿no? En la Cuarta Cruzada que inició en los años 1202 y culminó en la 1204, prácticamente podemos mencionar acá que el enfrentamiento esta vez no fue contra los musulmanes, sino contra el Imperio Bizantino, ¿no? Aquí podemos mencionar también de que las relaciones con el rey Enrique VI de Alemania no tuvieron una buena presentación, por decirlo así, no se llevaron bien y eventualmente empezaron a tener un enfrentamiento, pero esta vez en contra del Imperio Bizantino, ¿no? Que en su momento Constantinopla directamente fue conquistada en los años de 1204, fueron saqueadas durante algunos días y directamente en esos territorios se creó lo que es el Imperio Latino, ¿no? Aquí podemos ver una imagen de cómo eran estos enfrentamientos, ¿sí? Aquí podemos ver un enfrentamiento directo contra los turcos selúcidas que se le conoce, y aquí también podemos ver lo que son banderas con la representación de Jesús, aquí podemos ver los caballos, ¿sí? Aquí podemos ver los soldados, sí, y aquí podemos ver también la forma como ellos directamente estaban destinados a estos enfrentamientos, ¿no? ¿Hemos escuchado alguna vez los caballeros templarios? No, licenciado, no he escuchado. Los caballeros templarios, muy bien. Los caballeros templarios prácticamente, en este caso, era un grupo de élite que tenían pues los cristianos, ¿no? Se considera o se manifiesta, algunos historiadores mencionan, de que los caballeros templarios prácticamente llegaron, cuando llegaron a Jerusalén, dentro de las primeras cruzadas, se llevaron pues reliquias bastante famosas, ¿no? Como por ejemplo el Cádiz de Jesús. ¿Qué significa o qué dicen del Cádiz de Jesús? eh, que es lisa en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ya, muy bien. Ya, la Es copa, una, ya, sí, es una excelente. representación simbólica justo de lo que dice la compañera. Ujú. Excelente, muy bien. ¿Qué se dice? ¿Qué pasa en este caso cuando una persona bebe del Cádiz de Jesús? Peca. Me estoy uniendo con, bueno, una persona que lo pueda recibir. En este caso se está uniendo con Jesús, se está uniendo a su muerte y a su pasión. Y la persona que no está preparada para recibirlo está pecando. Ya, excelente, muy bien. El Cádiz, de igual manera, pues se menciona también de que si una persona bebe de la copa, en este caso de Jesús, se considera pues que se volverá inmortal.
La otra cuestión acá se considera también que los cruzados en su momento lograron tener la lanza del destino, ¿sí? Algunas situaciones más en donde generalmente se dice que los cruzados, una vez que obtuvieron estas reliquias dentro de Jerusalén, prácticamente llevaron a Europa, ¿no? Y uno de los historiadores menciona de que en su momento la lanza del destino, que se menciona que es una reliquia famosa, la tuvo el mismísimo Adolf Hitler, que en su momento pues logró expandir todo el enfrentamiento dentro de la Segunda Guerra Mundial, expandiéndose por todo el mundo, ¿no? Pero obviamente él perdió esa lanza y eventualmente pues también perdió la guerra, porque se dice que aquella persona que tenga la lanza pues puede controlar el destino de todo el planeta, ¿no? Pero en fin, son algunos recuentos de algunas situaciones dentro de la etapa de las cruzadas, ¿no? Que pueden ser verdaderas como pueden ser falsas también, ¿no? Pero sin embargo, siempre se ha mencionado de los caballeros templarios han sido la élite de los cristianos y eventualmente cuando llegaron a Jerusalén, ellos tomaban los sitios o tomaban los restos materiales, en este caso que en su momento pertenecían pues a Jesús, ¿no? Muy bien, vamos a las cruzadas menores, por favor. ¿Me ayuda en la lectura el señor o la señorita? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Margarita Garcés, por favor. Quinta y sexta cruzada. Dicen buenos días. Dice, Quinta Cruzada inició en 1217 y culminó en 1221. Se propina derrotar al Estado musulmán de Egipto, como vio hacia la recaptura de Jerusalén. El ejército más grande de todas las cruzadas se levantó y se puso al mando del rey cruzado, Andrés II de Hungría, luego de victorias iniciales en la desembocadura del Nilo. El ejército se arriesgó a atacar el Cairo y fue vencido y obligado a abandonar incluso los terrenos anteriormente conquistados. Sexta Cruzada. Entre 1228 y 1229 tuvo lugar esta cruzada a cargo de Federico II, quien había sido excomulgado por el Papa al demorar en acatar sus órdenes. Sorprendentemente, las tensiones internas del Islam le permitieron al rey germano aliarse con el sultán Al-Kamil contra su enemigo Al-Nasser. A cambio de Jerusalén, Belén y Nazaret, fue la primera cruzada sin apoyo papal. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. La quinta cruzada, ¿no? 1217 justamente hasta el 1221, ¿no? ¿Qué sucede acá? Prácticamente Andrés II de Hungría quiso directamente conquistar estos territorios, ¿no? Es decir, recuperar Jerusalén y eventualmente tuvo algunos enfrentamientos, ¿no? Que generalmente fueron cercanos al río Nilo. ¿El río Nilo en dónde se encuentra? Egipto. En Egipto. Muy bien, excelente. Entonces, aquí directamente Andrés II se enfrentó pues con el musulmán de Egipto, ¿no? Y eventualmente él tuvo un enfrentamiento bastante extenso, pero obviamente fue derrotado, ¿no? Y en ese caso pues fue obligado a devolver algunos territorios que en su momento, en su trama de conquista, ya habían pues llegado, ¿no? Ahora, en la Sexta Cruzada en 1228, en 1229, fue a cargo de Federico II, ¿no? ¿Quién había sido excomulgado? ¿Qué significa este término, excomulgado? Señorita Dalila, excomulgado, ¿qué significa? Listen en este caso sería de una religión
que ha sido como apartado, diríamos. Ya, muy bien, Sí. excelente, que fue apartado en este caso del cristianismo, ¿no? Y eventualmente aquí podemos establecer de que fue excomulgado porque él logró aliarse directamente con el sultán Al-Kamil, ¿no? Y eventualmente aquí lo hizo con la finalidad, en este caso, de obtener los territorios de Belén, de Jerusalén y de Nazaret, ¿no? Y aquí directamente se menciona que fue la primera cruzada sin el apoyo papal, es decir, aquí directamente ya no estuvo el papa, sino pues en los enfrentamientos directos, ¿no? De Al-Kamil y obviamente contra Al-Nasser, ¿no? Muy bien, la séptima cruzada, por favor, y octava y novena. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ruth Morocho? ¿Estamos ahí? Señorita Ruth, listo, muy bien. Sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Fuertes, por favor? Ya. Séptima Cruzada. Tuvo lugar entre el año 1248 y 1254, a cargo de Luis IX de Francia. Una vez que la tregua firmada al término de la Sexta Cruzada venció y los musulmanes saquearon Jerusalén en 1244, venciendo al ejército cristiano y apoderándosela para siempre. De nuevo el rey francés fue derrotado en Egipto y hecho prisionero con todas sus fuerzas. Octava y novena cruzada. 25 años luego del fracaso de la Séptima Cruzada, Luis IX reintentó la conquista de las tierras musulmanas, desembarcando en Túnez, donde contrajo la disentería y murió a los pocos días. Entonces inició la Novena Cruzada, considerada parte de la anterior, cuando Eduardo de Inglaterra se suma a los esfuerzos del rey Luis y también fracasa en 1270. Excelente, señorita. Muy bien, 10. La sexta, la séptima cruzada, la octava y la novena, prácticamente fue hecho directamente por los reyes de Francia, ¿no? Cosa que en su momento, obviamente, trataron de recuperar Tierra Santa, no lo consiguieron y eventualmente tanto el Luis noveno de Francia como Luis, en este caso séptimo, obviamente fueron derrotados, ¿no? Y en el peor de los casos, el rey Luis directamente contrajo la disentería. ¿Qué es enfermedad es esta? La disentería prácticamente es una enfermedad del estómago, ¿no? Y eventualmente, pues, murió a los pocos días, ¿no? Es una Sin embargo, bacteria. sí, excelente, muy bien. En donde prácticamente en los años de 1272 se dieron pues el último enfrentamiento de estos cruzados, ¿no? ¿Qué sucede acá? Si bien es cierto, algunos historiadores dicen que en la novena cruzada se terminó, pero también existieron directamente más cruzadas en los años posteriores, ¿no? Pero obviamente no existieron enfrentamientos bastante grandes, bastante extensos, por ende, pues no eran consideradas directamente las cruzadas como tal, ¿no? Pero en fin, las cruzadas prácticamente eran un enfrentamiento por recuperar Tierra Santa entre los cristianos contra los musulmanes, ¿no? Eventualmente, pues, existieron cruzadas que ganaron los cristianos, pero también existieron cruzadas donde los musulmanes se apropiaron de estos territorios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad directamente de que el Islam generalmente logre crecer en Europa y obviamente hacerle frente al cristianismo. Si nosotros hacemos una comparación entre el Islam y el cristianismo, prácticamente ellos mantienen las mismas posturas religiosas, sin embargo, cada una de ellas obviamente pues la interpreta a su manera, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listen, de No, mi parte no. muchas gracias. Excelente, muy bien. Entonces, en este momento vamos a dar una pequeña prueba. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Me confirman? No tenemos tiempo. Ya son 8:40. 8:40. Mentira.
Dígame, Sí, señor licenciado. Víctor. Revista, licenciado. De verdad, licenciado, no, de verdad, son 8:40. No confío en las mujeres. ¿Ha escuchado esa frase que dice todas Licenciado, de verdad, es mienten? 8:40. de Todas verdad. mienten. Todas mienten, saben decir por ahí. ¿Será verdad? ¿Será Todas mentira? mienten. Ya vamos a ver. Muy bien, déjenme revisar, por favor. Creo que su evaluación estaba aquí. No, aquí está. Muy bien. Ahora sí, no le salva ni Mandrake el mago, saben decir por Ni el ahí, ¿no? domingo de Ramos. Ni ese mismo, ni ese mismo. Muy bien, chicos, no se olviden, por favor, este enlace, compartir directamente a sus compañeros para que lo puedan trabajar, ¿no? Y más que todo, Muchas cuidarse gracias. mucho. Recuerden que la delincuencia está muy fuerte en nuestro territorio y obviamente tenemos que estar al pendiente, ¿no? Ahora ya todo está muy peligroso y tenemos que cuidarnos. De mi parte, chicos, excelente día, se cuidan mucho. Cualquier cosita ya les escribo al grupo para, obviamente, compartirles el enlace, ¿no? Su profe ya ha estado aquí golpeando la puerta. Tengan un bonito Muchas día, gracias. chicos, se cuidan mucho. Muchas Dios me gracias, los bendiga licenciado. siempre. Nos Gracias, vemos licenciado. el próximo Retírese, Gracias. domingo, gracias. que es